Hola, ¿qué tal amigas, amigos? De nuevo con ustedes aquí en nuestro programa de Escuela Política de Podemos TV, Canal 90, Orgullo de Apopa. Bienvenida, bienvenido. En estos programas hemos venido desarrollando diversos temas que para ti que tienes conciencia social, conciencia ciudadana, conciencia política, que tienes además claridad de la responsabilidad que todos los seres humanos tenemos para transformar la sociedad a la que pertenecemos, de la que somos parte. A ti estamos dirigiendo estos programas para que vayas conociendo. Vamos a ir desvelando diferentes temáticas que nos afectan a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con el derecho de autor de los pueblos originarios y de cómo muchas veces los derechos de autor de los pueblos originarios son violentados. El tema del derecho de autor, no cabe ninguna duda, es uno que viene aparejado al tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un derecho universal que reconoce que todas las personas tenemos ideas y que muchas de las ideas que nosotros tenemos son ideas que sirven para el desarrollo económico, social, político, cultural de la sociedad a las que pertenecemos. Te voy a poner un caso muy sintético. En muchas culturas existe la miel de abeja, pero si tú te pones a investigar en Google cómo extraen miel de abeja en África o en Asia o en otros países como El Salvador, te vas a dar cuenta de que cada pueblo ha creado un sistema, una metodología, ha desarrollado una técnica para poder extraer de la naturaleza la miel que producen las abejas a partir de su andanza por las flores, porque son grandes polinizadoras las abejas, y entonces producen la miel. Entonces, cada cultura tiene una manera diferente, han desarrollado diferentes tecnologías a partir de su entorno de medio ambiente, etcétera, han desarrollado diversas tecnologías. Hay tecnologías o metodologías, por ejemplo, hay un dato que muy poca gente conoce, y es que la palabra náhuatl más universal, ¿sabes cuál es? La palabra náhuatl más universal. La palabra náhuatl más universal es chocolate. Chocolate viene del náhuatl, chocolate, pero se extraía del cacao, del árbol del cacao. Y resulta que esa invención de la cultura de nuestros pueblos ancestrales, hoy esa idea, ese alimento se produce y resulta que los mejores chocolates se producen en Suiza, creo, o Suecia, países europeos. Es donde se produce el mejor chocolate, que lo industrializan y lo distribuyen por muchos mercados en el planeta. La idea original, el descubrimiento, digamos, de ese alimento, de esa bebida que servía para las ceremonias sagradas indígenas y que no tenía definitivamente el mismo sabor con el que nosotros lo conocemos hoy, pero esa es una herencia del conocimiento de la cultura náhuatl, que luego se propagó por el resto del mundo a partir de la interacción que hubo entre la cultura española con América durante la colonización, la conquista, etc. Entonces, hay cosas de cada cultura que cada cultura desarrolla, inventa. Lo mismo sucede con otro producto originario nuestro, vas a creer, el bálsamo. Y el bálsamo se le decía el bálsamo de Perú, porque resulta que
los piratas o los españoles no querían que se supiera de dónde se extraía esa sustancia tan maravillosa para tratamientos médicos. Así es que decían que era del Perú. ¿Para qué? Para despistar y que no se supiera que se producía aquí en la zona de San Julián. Precisamente se produce y se sigue produciendo el bálsamo. Otro producto autóctono es el xiquilitl. Es otro producto, otra palabra náhuatl. Por eso se llama la bahía de Jiquilisco. Es una deformación de la palabra originaria xiquilite, que es la planta de donde se extrae el añil. El añil servía para teñir ropas de los indígenas, en la nobleza indígena, pero también los españoles cuando vinieron a América y conocieron el tinte del xiquilite que extraían de la planta los indígenas a través de los obrajes, que es donde se producía y se transformaba, digamos, la planta y se le extraía el polvo para luego teñir la ropa de algodón. Todas esas tecnologías son originarias nuestras. Ahora la pregunta es, ¿qué ganancia, qué beneficios, qué lucros saca nuestra cultura de esos inventos? ¿De qué manera nos beneficia a nosotros? O sea, la propiedad intelectual de esos productos originarios fueron llevados a otros países, a otras culturas, que son las que comercializan chocolate, bálsamo o añil. Bueno, el añil luego fue sintetizado por los alemanes, por Bayer de Alemania, y ahora se produce industrialmente a partir de la síntesis que se hizo químicamente del polvo del añil, que tiene prácticamente las mismas propiedades de la planta natural y obviamente resulta más barato producir prendas de añil con el producto industrial que con el producto original, porque lleva procesos todavía mucho más complicados que tienen que ver con la lluvia, con el medio ambiente, con la naturaleza del suelo, con el cuidado, las estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que quiero llegar son 3 ejemplos que yo te puedo poner en este momento sobre invenciones, propiedad intelectual de nuestras culturas que han sido extraídas de nuestro medio y han sido comercializadas por otras culturas. Pues lo mismo sucede con otro tipo de productos. Hace aproximadamente 10 años, una mujer francesa llegó a las comunidades indígenas de México y descubrió los telares que tenían las mujeres indígenas de México y aprendió todo el sistema de producción, de extracción de los hilos, de cómo se les producían con los colores diferentes, cómo se tejía, etcétera. Fue y lo patentó. Y resulta que ella decía ser la creadora, la propietaria intelectual de esos tejidos indígenas milenarios que se habían producido en la tierra mexica o en México. Entonces, de esa manera, nuestros pueblos han sido despojados. Te estoy poniendo ejemplos muy sencillos, muy fáciles de entender, pero si después nos vamos al genoma de las plantas, de muchas plantas que están acá en nuestro medio, que vienen, son descubiertas por científicos de otras culturas y se las llevan. Entonces, nuestro patrimonio, digamos, cultural, que es propiedad de nuestras culturas, de las tecnologías creadas por nuestras culturas, son llevadas a otros países, a otras culturas, son comercializados y no se reconoce el derecho y la propiedad intelectual que debería tener este tipo de productos con las comunidades que durante décadas y siglos las descubrieron, las trabajaron y las utilizaron. De este tema vamos a hablar un poco ya, un poco más específicamente con nuestro invitado de ahora, Óscar Martínez Peñate, a quien vamos a tener en nuestro programa de ahora de Escuela Política. Ya volvemos. 3, 2, 1. Y bien, amigas y amigos, continuamos con más aquí en Podemos TV, Canal 90, Orgullo de Apopa, con nuestro invitado especial, Óscar Martínez Peñate, para continuar con este tema de la propiedad intelectual de los pueblos originarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Óscar? Muy bien, gracias, Francisco, y gracias por la invitación. Sí. A tus órdenes. Es un gusto comentarles un poco, mis amigas y amigos, que con este hombre trabajamos durante algún tiempo con un periódico muy valioso que se llamó Nuevo Enfoque,
donde producíamos artículos de mucho interés intelectual y académico, y sin embargo creo que el sitio fue hackeado, si no mal recuerdo, Oscar. Sí, fue hackeado, así es, sí, en aquella época, en los gobiernos de Arena. Y bueno, y se perdió información valiosísima. Pero bueno, estamos hablando sobre propiedad intelectual de los pueblos originarios. Oscar, ¿nos podrías comentar un poco de cuáles son a qué nos estamos refiriendo para comenzar? Nos estamos refiriendo a que las poblaciones indígenas a nivel internacional están desprovistas de un instrumento internacional como un tratado o una convención que debería estar regida por la Organización de Propiedad Intelectual. Porque la actual propiedad intelectual se enmarca dentro del comercio internacional, en donde las producciones pues, son simplemente mercancías que tienen su valor de uso, el valor de compra, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas están desprovistos de la protección en los países. Pero hay países que van a la vanguardia, como por ejemplo Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Brasil, México, donde al interior de esos países han creado leyes específicas para la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales de los pueblos indígenas. Uno de los primeros ha sido, bueno, a nivel internacional no tenemos la India, etcétera, etcétera, pero a nivel internacional quizás el caso más paradigmático es el caso peruano, porque han llegado científicos de otras latitudes y se apropian de los conocimientos ancestrales de los pueblos incas y también aymara, y luego ellos vienen y le sacan el activo a esa planta y lo producen industrialmente como un fármaco sin reconocimiento ni crédito compartido con los indígenas. Entonces, ellos han tenido litigios a nivel internacional sobre eso. Aquí en El Salvador no existe ninguna ley que proteja a los conocimientos nacionales y expresiones culturales de los pueblos indígenas. Incluso aquí en El Salvador se llegó al absurdo que no se reconocieron oficialmente la existencia de los pueblos indígenas. Fue hasta en el año 2014 donde la Asamblea constitucionalmente le da un reconocimiento a los pueblos indígenas de El Salvador, lo cual es absurdo porque nuestras raíces históricas son precisamente indígenas. Incluso hay una tesis doctoral que se hizo sobre medicina forense sobre el ADN y se comprobó que la población salvadoreña tiene más ADN de origen de pueblos indígenas. Entonces es absurdo decir que no existen indígenas y somos de origen indígena. Además, los indígenas existen y están ubicados geográficamente. Lo que pasa es que no lo hacían porque como históricamente han sido saqueados, es decir, los terratenientes, luego las empresas de diseño, las empresas farmacéuticas, de cosmetología, industriales, etcétera. Bueno, y también hasta las universidades han contribuido con ese saqueo de los conocimientos tradicionales, en donde como no hay una ley que los proteja, simplemente se considera que es lícito apropiarse de conocimientos que no les pertenecen. ¿De qué manera afectan más directamente a los pueblos indígenas estas prácticas, Oscar? Los afecta porque no reciben ninguna contribución. Es decir, vaya, por ejemplo, ahí me gusta poner el caso de Costa Rica. Fíjate que Costa Rica es uno de los 3 países en el mundo que produce un café verde, que la empresa Chanel la utiliza en cuestiones de cosmetología o de fragancias. Entonces, la empresa Chanel ha hecho un contrato con esa comunidad que produce ese café. Pero atrás de ese contrato está el Estado, que es garante de que eso se haga con los estándares internacionales y que esas comunidades no vayan a ser engañadas. Y además son beneficiarios de los recursos obtenidos por su comercialización a nivel internacional. ¿Me explico? Pero aquí en El Salvador siempre vienen y se apropian. Tenemos un caso también que es paradigmático, que es el caso de una empresa de diseño francesa que llega a las comunidades indígenas de Guatemala, patenta los diseños, ¿verdad? Crea propiedad
propiedad intelectual sobre los diseños. Entonces, y se apropia como si fueran de ellos, y esos tienen cientos de años, es decir, son creaciones precolombinas. Entonces, absurdo, porque entonces los indígenas ya violan la ley por estar usando sus propias vestimentas. Y aquí en El Salvador también tenemos diseños, por ejemplo, de tejidos de Panchimalco, que han venido de otros países y simplemente los copian y los producen industrialmente, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, diseños en el añil. Vos encontrás camisas made in China que realmente son copias del tinte aplicado a la tela de algodón, ¿verdad? Pero no le dan reconocimiento. Ya son prácticas y conocimientos que se han transmitido de generación en generación. Fíjate que tenemos el caso de las empresas transnacionales y nacionales de las farmacias, que llegan a la comunidad y le preguntan a los indígenas, mire, ¿qué raíz o qué cáscara es buena para tal enfermedad? Y vienen los indígenas y le dan el conocimiento. Luego vienen ellos, se llevan ese producto, le sacan el activo y lo producen a gran escala. Pero resulta ser que no le dan ningún reconocimiento a los indígenas de la comercialización, cuando ellos están ganando millones y además se ahorran millones, porque los estándares internacionales para hacer una investigación científica de descubrimiento, de prueba y error, son entre 5 y 10 años. ¿Me explico? Pero eso aquí en El Salvador no está reglamentado y es precisamente la necesidad de crear lo que se le llama dentro del derecho internacional y que es apoyado por la Organización de Propiedad Intelectual, un derecho sui generis, es decir, un derecho específico para que proteja, porque cuando hay una normativa nacional, las empresas transnacionales primero tienen que pedir permiso, tienen que informar libremente. ¿Para qué? Y además firmar un contrato con ellas. Entonces se les autoriza. Y además, si van a utilizarla, tienen que pagarle cierta cantidad por la utilización y cierta cantidad por la comercialización. Y si es posible, miembros de la comunidad indígena podrían participar en el proceso de manufactura o en el proceso de producción química, etcétera, etcétera. Me explico, pero actualmente es un saqueo que se da así a diestra y siniestra, aquí en El Salvador. Una pregunta, ¿de qué manera se le podría devolver a las comunidades el beneficio de la explotación comercial de esos productos? A través de una ley. Por ejemplo, fíjate que existen las propiedades de origen, ¿verdad? La propiedad de origen es, por ejemplo, toda la artesanía negra es de cacaopera. ¿Me explico? Y ahí se le autentica que es de cacaopera. Entonces quiere decir que esa es original, no es la misma que se produce en Santiago Texacuangos o en San Juan Nonualco, eso no es lo original, sino que entonces eso que contribuye al desarrollo social y al crecimiento económico de esa comunidad. Tenemos del otro lado, por ejemplo, en la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, que es la artesanía roja. Entonces, al crearse esas denominaciones de origen, se está contribuyendo, ¿verdad? No solamente a la producción de los indígenas, al bienestar económico y cultural de los indígenas, sino que eso viene también a repercutir a nivel nacional. Y eso las comunidades indígenas tienen que nombrar a una persona que firma un contrato. ¿Quién es el sujeto natural o jurídico que se tiene que crear? ¿Cuál es para que eso tenga efecto legal? Primero, una ley que respalde eso que tú estás planteando. Luego, las comunidades indígenas tienen sus organizaciones. Así los tenemos, por ejemplo, diferentes comunidades indígenas que hay en el país tienen sus asociaciones y es la directiva la que toma el acuerdo. O sea, la persona que quiere, por ejemplo, las universidades que son especialistas en el extractivismo académico, porque hay extractivismo minero, pero estos son académicos. Llegan ahí investigadores científicos que son financiados con miles y miles de dinero para ir a traer información. ¿Me explico? Pero simplemente llegan, no es así. Dentro de una normativa tienen que pedir permiso. ¿A qué van? Tienen que explicar a qué van y cuáles van a ser los beneficios económicos o de crédito o de prestigio que va a tener la comunidad, porque el conocimiento es de ellos. Una pregunta, Oscar, ¿ya existe o ha existido alguna iniciativa en esa línea
¿Existe algún proyecto de decreto de alguna comunidad o de alguna asociación? No lo existe. Si es que, oíme, si es que ahorita, fíjate qué cosa más absurda. Nosotros somos el país de América Latina con el más alto mestizaje indígena que hay en el país. Y hasta en el 2014 se aprueba el conocimiento, se reconoce que hay indígenas, era porque históricamente se les han negado y vilipendiado sus derechos. Y ahorita las organizaciones indígenas se están reorganizando para tratar de que exista una ley a la modificación que se le hizo a la Constitución, en donde se reconoce la existencia de los pueblos indígenas, porque en otros países eso está en la Constitución, que son los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales. Si aquí en El Salvador no se menciona, es decir, no existe. Es decir, lo único que existe pueblos indígenas es inciso que creo que fue el artículo 62 al que se le agregó. Entonces, ahorita hay iniciativas de los pueblos lenca, de los pueblos cacahuira, de los pueblos náhuatl, para tratar de que haya una ley precisamente que los ampare a ellos para evitar el saqueo. Bueno, yo creo que sería positivo comenzar a trabajar ese proyecto de ley para que la nueva legislatura lo retome, Oscar. Y sí, sería bueno, pero en estos momentos sería improcedente porque hemos visto que los actuales diputados, fundamentalmente de Arena y del FMLN, pues son, y no lo digo por cuestiones estrictamente ideológicas, sino que lo digo por cuestiones prácticas. Fíjate tú que Arena, desde que se creó allá en los 80, todas las campañas electorales, todas las inaugura en Izalco. ¿Y por qué? Porque dicen, aquí aplastamos el comunismo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí cometimos el genocidio contra los indígenas. Y todos los años van a repetir que están en contra de los indígenas y que ellos masacraron a los indígenas. Y cuando se aprobó la ley en 2014, ellos encolerizados, ¿verdad? Abandonaron el recinto legislativo. O sea, Arena es racista, ¿verdad? Es racista. Y por el otro lado del FMLN, pues el FMLN histórico que conocimos durante el conflicto armado es uno. El otro es posacuerdo de paz. Ha hecho componendas con la derecha, ha hecho componendas con la corrupción, el antiguo presidente anda huyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos momentos sería improcedente, pero yo creo que al cambiar las condiciones, ya cuando se elijan los nuevos diputados en el 2021, creo que es tierra fértil para que se presente ese proyecto de ley. Bueno, ok, Oscar, gracias. Entonces, creo que nos quedó en el tintero quizás el más absurdo y criminal robo que hizo Monsanto con toda la genética de las semillas originarias, que creo que eso amerita un programa especial por lo tremendo que fue. Y nada más ya un segundo. También la utilización del jaguar por Banco Cuscatlán, a nadie le han pedido permiso y a nadie le están dando dividendos. Y esa es propiedad de los pueblos indígenas de El Salvador, no es de los cristianos ni de los Pumas. Ok, bueno, son ejemplos concretos y son temas, Oscar, que muchas veces no vemos, son temas invisibles que sin embargo tienen que ver mucho con nuestra cultura, nuestros orígenes y nuestra identidad. Gracias por haber participado y palabras finales. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y estoy a tus órdenes para hacer alguna siguiente. Bueno, gracias también a usted que nos ha visto a través de Podemos TV. Este fue su programa, Escuela de Política, para que el poder ciudadano crezca y logremos mejorar la vida de nuestra gente. Solo aquí, en Podemos TV.